si no hubiera conocido al Dios que me ama. Apláudale al Rey, apláudale al Rey, apláudale al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Qué maravilloso es estar en tu presencia, Señor. Queremos que tú, Señor, tú hoy seas exaltado. Y es un día de gozo, de celebración, de gratitud. Hoy es un día, Señor, donde nuestros corazones se derraman a ti, donde nuestros corazones se rinden a ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey, un Rey victorioso, un Rey poderoso, sentado en majestad. Te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en esta maravillosa tarde. Qué gusto estar en la casa del Señor. Hoy es un día especial, es un día de celebración. Hoy celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. Hoy celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. Cristo es más que vencedor. Denle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Rey. Y como Jesús venció, tú y yo podemos vencer. Es importante que la iglesia comprenda que nuestra victoria como iglesia, como pueblo de Dios, está directamente conectada a la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Así que si hoy celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, estamos también afirmando nuestra victoria como iglesia y como pueblo de Dios. Hoy las puertas del Hades, que son las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia por razón de que Cristo venció a la muerte en la resurrección. Apláudale a Jesús, por favor. Damos gracias a Dios. Le invito a que salude a 2 o 3 personas por ahí alrededor de usted. Dele la bienvenida a sus hermanos. Una palabra de aliento, de bienvenida. Nos gozamos en este domingo especial de resurrección por estar en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Te amamos, Jesús. Gloria a Dios. Espíritu Santo, tú estás en la tierra para exaltar a Jesús, para confirmar la obra redentora que Él ha realizado a favor de todos aquellos que creen en Él y de todos aquellos que le entreguen su vida y les sigan. Por eso en esta tarde, Espíritu de Dios, pido que tú nos ayudes, que uses la palabra para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor, recibir esa semilla incorruptible de vida y poder, y que, Señor, la iglesia sea fortalecida en una de las verdades, en una de las realidades más importantes que existen, Señor, verdad cardinal, central, fundamental de este glorioso evangelio en el cual hemos creído, Señor. Cristo se levantó de entre los muertos y resucitó tal y como Él lo había anunciado y como los profetas lo anunciaron y como Dios también lo había proclamado. Y es ahí, Señor, donde la iglesia cristiana encuentra su poder. Si bien la cruz habla de debilidad, habla de sufrimiento, la resurrección habla de poder y habla de victoria. Por eso hoy tu iglesia, Señor, tu iglesia se levanta, tu iglesia se para firme en la realidad de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, para no experimentar nunca más, Señor, ese sufrimiento,
sino mantenerse victorioso de aquí hasta su venida. Te damos a ti la gloria y la honra y pedimos que tú estés con nosotros hoy, Espíritu Santo, y nos ayudes a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Gloria a Dios. Creo que la iglesia cristiana percibe su identidad mayormente del mensaje de la cruz, mayormente del mensaje del Cristo crucificado por nuestros pecados. Pero yo creo que gran parte de nuestra identidad como iglesia debe también provenir de la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero decir que si bien nuestra identidad como hijos de Dios está fundada en la poderosa realidad de que Cristo murió por nuestros pecados, eso no es todo el Evangelio. Es la verdad central. Pero el Evangelio también significa que Cristo se levantó victorioso de entre los muertos, y nuestra identidad como hijos de Dios también tiene que estar fundada en esa importante verdad. Repito, la muerte de Cristo representa la debilidad y el sufrimiento, pero la resurrección representa la gloria, la majestad y el poder. Y ambas cosas son importantes en nuestra identidad como iglesia para que también podamos caminar en victoria sobre esta tierra. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? Amén. Quiero que me acompañe entonces a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 6. Estas son palabras del apóstol Pablo, quien escribe a esta iglesia en Corinto, y les dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todo lo que tú, mira, qué importante es esto. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Todo lo que Dios te enseña también, Dios quiere que lo compartas con otras personas. Amén. Amén. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de acuerdo a lo que estaba escrito. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Porque las Escrituras no solamente anunciaban la muerte, el sacrificio, el dolor, la agonía del Salvador, del Mesías, también las Escrituras anunciaban su sepultura y su resurrección. Dice la palabra de Dios que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vea esto, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué importante es este dato históricamente, haciendo un breve paréntesis, porque la palabra de Dios dice que por lo menos 500 personas, escuche bien, no son pocas personas, por lo menos 500 personas vieron con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Todos esos testimonios son muy importantes. Todas esas personas que fueron testigos de que realmente nuestro Señor Jesucristo se había levantado de entre los muertos, y no solamente eso, lo vieron con sus propios ojos, son las personas que dejaron este testimonio que hoy en día aún en muchos escritos históricos, que no necesariamente son las Escrituras, se registra. Hay registros por doquier. Hay gente que cree que no hay mucha información al respecto acerca de la veracidad de la resurrección, pero hay muchísima información, más de la que nosotros nos imaginamos aún en personajes históricos de la época, a quienes este testimonio de todas estas personas alcanzaron también en aquellos días. Ahora, si nosotros vamos a creer, y cuando creamos con todo el corazón, amén.
Dile a tu hermano de al lado, hay que creer con todo el corazón. Si nosotros vamos a creer con todo nuestro corazón en las verdades eternas que cambian nuestra vida, y que no solamente cambian nuestra vida, también salvan nuestras almas, entonces debemos de tomar las escrituras, la palabra de Dios, con muchísima seriedad. Debemos de tomar la palabra de Dios por lo que es, la palabra del Dios viviente, la palabra del Dios todopoderoso. Tenemos que tomar las escrituras con mucha seriedad y con autoridad. Mire, el apóstol Pablo contó en alguna ocasión que Cristo mismo se le apareció. Él cuenta que el Señor Jesucristo se le apareció en múltiples ocasiones. Esto es, a través de una visión, quizás a través de sueños, como la palabra de Dios enseña claramente, habla de estas cosas. El apóstol Pablo experimentó la visitación personal del Señor Jesucristo, y además él decía que el evangelio que él predicaba le había sido comunicado por revelación de Jesucristo. Pero mire qué importante, aún a pesar de que él vio, sea en visión, sea en revelación por sueños, al Señor Jesucristo, él apelaba a las escrituras como soporte de las verdades que él con toda vehemencia predicaba. El apóstol Pablo en esta escritura dice que Cristo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El apóstol Pablo apelaba a las escrituras como el soporte, como el fundamento de las verdades que él con toda vehemencia predicaba según las escrituras, decía él. Esto nos enseña a nosotros a no ir más allá de las cosas que están escritas en la santa palabra de Dios, a fin de no caer en errores doctrinales o en meras tradiciones humanistas que no pertenecen al canon, que no pertenecen a la verdad de Dios. Así que para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, esto se vuelve en un principio muy importante, muy fundamental. Hemos de creer la palabra de Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aquí creen la palabra de Dios con todo su corazón? Y también al mismo tiempo hemos de rechazar cualquier cosa que la distorsione o que la contradiga, y con un corazón sencillo, con un corazón humilde, recurrir a las escrituras continuamente para recibir su testimonio, especialmente el testimonio de las cosas que el Señor quiere que usted y yo conozcamos y que también experimentemos. Que vayamos con un corazón sencillo a la palabra, tal y como el apóstol Pablo nos lo enseña, para corroborar, para certificar que todas estas cosas que hemos recibido son tal y cual quedaron registradas por aquellas personas que fueron testigos presenciales del hecho. Una de estas poderosas verdades, uno de estos hechos gloriosos, es precisamente la resurrección de nuestro Señor al tercer día después de su muerte en la cruz. Y yo quiero hoy enseñarle cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo apuntala, fortalece verdaderamente nuestra fe y le da seguridad y esperanza inamovibles. La cruz es importante, pero ¿sabe qué dijo Pablo? Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Así que si el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, entonces el sacrificio hubiera sido en vano. Pero la resurrección de nuestro Señor es el sello aprobatorio de Dios y de la justicia divina acerca de que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador fue acepto y es válido desde aquí y hasta la eternidad. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Mi fe se fortalece, mi fe se afirma en la verdad del Cristo resucitado. Y yo quiero comenzar por donde el apóstol Pablo está comenzando a contarle a los corintios, usando las escrituras como una referencia. Dice el Salmo capítulo 16 versos 9 y 10. Esto fue escrito muchos años antes, casi 1000 años antes de que esto ocurriera. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi lengua, y mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya en los salmos se había profetizado que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, no iba a permitir que el Mesías permaneciera en el lugar de los muertos, ni tampoco permitiría que viera corrupción. Dios había dicho a través de los profetas y de las escrituras y de David en los salmos que el Mesías se levantaría de entre los muertos, que no dejaría el Señor su alma en el Seol, ni tampoco permitiría que viera corrupción. 1000 años antes, en los días de David, esto fue predicho. Si leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 9 al 11, leemos también una profecía acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo la muerte, sino también la resurrección. Se dice de Jesús: y se dispuso con los impíos su sepultura. Isaías 53, 9 al 11. Mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje o descendencia. Nosotros somos ese linaje que anunciaba el profeta Isaías, después de que el Mesías sufriente pusiera su vida en expiación por el pecado. Dice: verá linaje y vivirá por largos días. Diga: vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo es que alguien se dispone entre los impíos su sepultura, y es con los ricos en su muerte, pero vive por largos días? En sentido figurado, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Se anunciaba que el Mesías sufriente moriría, iría al sepulcro, pero resucitaría de entre los muertos. Así que estas escrituras, estas profecías que fueron registradas en la palabra de Dios, encontraron su fiel cumplimiento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera en los salmos data de el rey David, 1000 años antes de que Jesús naciera o apareciera, y la segunda del profeta Isaías, quien profetizó esto 700 años antes de Cristo. Porque esto es importante, escúcheme bien, iglesia, porque vemos claramente cómo la palabra de Dios es fiel. Amén. Diga conmigo: la palabra de Dios es fiel. Vemos claramente cómo la palabra de Dios es verdadera y es confiable, porque la resurrección de Jesús, escuche bien, estableció o confirmó la veracidad de las escrituras. La propia resurrección, y vaya que no era cualquier cosa, la resurrección del Señor Jesucristo confirmó la veracidad de las escrituras. Gloria al Señor. La resurrección de Cristo primeramente estableció la autoridad de las sagradas escrituras, confirmó el testimonio de sus siervos y profetas, y además fortaleció su veracidad de frente a un mundo incrédulo. Cada vez que tú vas a las escrituras, especialmente en estos días, se habla mucho acerca de todas las profecías que nuestro Señor Jesucristo cumplió, tanto con su muerte, su sepultura, como con su resurrección. Son cientos, escúchame, cientos de profecías que fueron dichas, que fueron proclamadas años, cientos de años antes, y que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, fueron confirmadas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Dios el Padre proclamó que Jesucristo habría de resucitar, así que cuando resucitó se cumplió la palabra que Dios había anunciado. Qué maravilloso es que usted y yo podamos confiar en la palabra de Dios y podamos creer que la palabra de Dios es
es fiel y que todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá, y que podemos poner nuestra esperanza en esa palabra y nunca nos va a defraudar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Él habló, Él lo hará, y todo lo que Él ha dicho, lo ejecutará. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesucristo dijo: he aquí el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si en algo tú puedes confiar, iglesia, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y siempre encontrará cumplimiento cabal y completo. Tú y yo podemos confiar en la palabra, porque aún la resurrección del Señor Jesucristo confirmó todas y cada una de las cosas que fueron anunciadas con anticipación en las Escrituras. Profecías que fueron dichas cientos de años antes de que sucedieran, y que cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, todas y cada una de ellas fueron confirmadas. Mire, no importa cuánta gente pueda dudar de la veracidad de las Escrituras. Mire qué interesante lo que voy a decir. Dios dijo que el Mesías vendría y vino. Dios dijo que el Mesías sufriría, moriría, y murió. Todo esto a través de las Escrituras, a través de los profetas. Dios dijo que su Mesías resucitaría y resucitó. ¿Y sabe qué más Dios dijo a través de las Escrituras? Que el Mesías regresaría. ¿Y sabe qué va a pasar? Regresará. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Dios dijo que vendría y vino. Dios dijo que moriría y murió. Dios dijo que resucitaría y resucitó. Y Dios dijo que volvería y seguramente volverá. Y la iglesia que estamos haciendo, esperando a que esa palabra también, como todas las demás, se cumpla. Gloria al Señor. Así que mire, no importa cuántas personas puedan dudar acerca de la veracidad de las Escrituras, la iglesia no puede dudar. La iglesia no debe dudar. La iglesia se debe mantener firme. No importa cuánta gente siga ignorando las Escrituras, usted y yo no podemos ignorarlas. No podemos ignorarlas de ninguna forma. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo las ha confirmado y fortalecido de cara, escuche bien, a confrontar a una generación incrédula y pecadora que no tendrá excusa delante del Dios el Padre en el juicio final. Qué interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, el pecado más grande o el más importante, el pecado central por el cual la humanidad será juzgada, no será ni el homicidio, ni la mentira, ni el robo, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la inmoralidad. Será haber rechazado a este Mesías Salvador, haber rechazado este mensaje de amor, de reconciliación, de perdón y de vida eterna. Usted y yo tenemos hoy esta maravillosa bendición de que hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Alguien aquí ha creído en el Hijo de Dios? Así que tenemos vida eterna, tal y como la misma Escritura lo ha dicho. Así que la resurrección del Señor Jesucristo confirma la veracidad de las Sagradas Escrituras. Lo segundo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, el escritor del Evangelio, el mismo Juan, dice acerca de todo ese Evangelio, que es, para mi gusto, el Evangelio más hermoso. Todos son muy poderosos, pero siempre el Evangelio de Juan es un Evangelio que nos dice tanto acerca de este glorioso Mesías. Él dijo: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, de quien habla el libro, es el Cristo o el Mesías, que es lo mismo, el Hijo de Dios. Escuche: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 31 al 33,
dice la palabra de Dios, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, esto es a Jesús. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escuche esto: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire, la razón por la cual la religión organizada del tiempo de nuestro Señor le llevó a la muerte fue porque Él se reveló a sí mismo como el Hijo de Dios. Aunque también cuando se reveló como el Hijo del Hombre, había una profecía por ahí de Ezequiel, que esa profecía estaba atribuida o se atribuía directamente al Mesías. Así que los judíos se ofendieron porque Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios en múltiples ocasiones. Pero los judíos también se ofendieron porque Jesucristo dijo, se hizo a sí mismo llamar el Hijo del Hombre, según la profecía de Ezequiel. Así que la razón por la cual esta religión organizada del tiempo de Jesús le llevó a la muerte fue, y ellos le llamaban blasfemia, porque se hacía llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Esto para ellos representó, como narra Juan, una total blasfemia. La identidad del Señor Jesucristo ha sido un misterio para millones de personas alrededor del mundo. No solamente personas en aquel tiempo, sino aún en este tiempo. Inclusive muchas de las personas que lo llegaban a conocer o que lo llegaron a conocer personalmente se preguntaron en algún momento, o se preguntaban continuamente, si realmente Jesús era quien decía ser. En nuestros días existen distintos grupos de personas que investigan constantemente buscando pruebas fehacientes de la identidad del Señor Jesucristo. Si realmente existió, si realmente vivió, si realmente... Mire, vivimos en un momento de la historia donde entre más le rascan, más pruebas encuentran de la existencia del Señor y Salvador Jesucristo. Yo recuerdo hace algún par de años leí un libro que tenía muchas ganas de leer, de un escritor que se llama Lee Strobel, que se llama El caso de la fe, y cuenta la historia de una persona escéptica del evangelio, de una persona atea que se puso a estudiar y a buscar información con el propósito de comprobar que en realidad Cristo no había existido, o que Cristo nunca había existido como tal. Así que el hombre comenzó a buscar toda clase de información disponible en muchas áreas y en muchas líneas de estudio, y entre más estudiaba y entre más investigaba, pues más se daba cuenta que efectivamente el Mesías realmente había existido. Si usted nunca ha leído ese libro, El caso de la fe, se lo recomiendo, porque finalmente es el testimonio de un hombre que estaba buscando comprobar la no existencia de Jesús y terminó rendido a sus pies, gloria al Señor, convertido completamente, porque descubrió con pruebas, no solamente a través de la fe, sino con pruebas, que realmente Jesús había existido, Jesús había sido crucificado, Jesús también había resucitado, etcétera, etcétera. Y en nuestros días todavía hay muchas personas, distintos tipos de grupos que investigan acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Cuando escuchamos cosas como, por ejemplo, la investigación del Santo Sudario, que se cree que fue la tela en la que envolvieron al Señor Jesucristo cuando fue sepultado, y distintos tipos de libros apócrifos y cuanta cosa. Pero uno se da cuenta de que este tipo de investigaciones lo que no tratan de comprobar, sino más bien tratan de desvirtuar la identidad del Señor Jesucristo, buscando negar que Él era el Hijo de Dios, o negar que Él realmente era igual a Dios. Pero yo creo algo, y quiero que me mire bien: no hubo mejor demostración de poder y de gloria para cada hombre y mujer en esta tierra acerca de la identidad de aquel judío que fue crucificado unas horas después de la Pascua, que su gloriosa resurrección al tercer día, justo como Él lo anunció una y otra vez. En alguna ocasión Él tiene una discusión en el templo con los fariseos de su tiempo, y esto fue en Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Y los judíos respondieron, esto fue cuando Él entró al templo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas y a sacar a toda aquella gente que estaba ahí haciendo
negocio. Y entonces dice la palabra: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto sucedió cuando Jesús echó fuera a los vendedores y la gente se encolerizó. Mire, le pidieron una señal de su identidad y de su autoridad. Mire esto. Ellos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal de tu identidad, danos una señal de tu autoridad. ¿Y sabe qué fue lo que les dijo Jesús? Ellos no lo entendieron. Mire, ni siquiera sus discípulos lo entendieron, pero Jesucristo les dijo que Él iba a resucitar de los muertos. Gloria a Dios. Les dijo: destruyan este templo y al 3er día lo levantaré. Él no se refería al templo físico, al edificio. Él se refería a Él. Y después se hace la aclaración. Él dijo que resucitaría de entre los muertos, indicando que esta sería una prueba fehaciente de su identidad y de su autoridad. Es más, para la gente esta sería la señal de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquel domingo por la mañana. Jesús resucitó un domingo y es lo que estamos celebrando hoy. En Lucas capítulo 24 versos 1 al 7 leemos la historia. El primer día de la semana en el calendario judío es domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Según la costumbre, se ungía el cuerpo con aceites, el cuerpo del difunto. Ellos no lo pudieron hacer porque venía el sábado, venía el día de reposo. Y entonces lo hicieron hasta el siguiente día, después del sábado, que fue el domingo. Y dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. El Señor Jesucristo, en la última etapa de su ministerio, le estuvo diciendo esto a los discípulos una y otra vez: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado, sea sepultado y resucite al 3er día. El Señor Jesucristo le habló en la última etapa de su ministerio continuamente acerca de su muerte y su resurrección a sus discípulos, y sus discípulos nunca lo entendieron, nunca les pasó por la cabeza a qué se refería. No sabía si estaban hablando de Él o si estaba hablando de otra persona, pero el Señor Jesucristo lo anunció una y otra vez. Ahora, escuche bien: cuán grande manifestación de poder y de gloria dio Jesús a todos sus detractores, incluyendo a sus propios discípulos, dando una clara muestra y evidencia de su identidad, cuando efectivamente, tal y como Él lo había anunciado, al 3er día Él se levantó de entre los muertos. Cuán grande manifestación de poder y de gloria dio Jesús a todos sus detractores, y qué grande la muestra de su identidad para todos nosotros los que recurrimos a Él también para alcanzar salvación de nuestras almas. Yo quiero que usted entienda esto: la muerte de Cristo fue la evidencia de su humanidad, pero la resurrección de Cristo fue la evidencia de su divinidad. ¿Alguien aquí le da la gloria a Dios? La muerte de Cristo dio testimonio de su humanidad, porque solamente el ser humano puede morir, pero en la resurrección nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de su divinidad. Todo hombre demostrado en la cruz, todo Dios demostrado en la resurrección. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Y sabe qué seguridad y qué confianza nos otorga el saber que Jesús es verdaderamente quien dijo que era, porque la resurrección de Cristo, escuche esto, confirma sin lugar a dudas su identidad como el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido? La resurrección confirmó
ante sus discípulos, ante sus detractores, que bueno, al final se tuvieron que inventar un cuento. Mire qué interesante. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, había una guardia romana parada en la puerta de la tumba, que los mismos judíos habían mandado poner. Pidieron a Pilato: por favor, no vaya a ser que los discípulos vayan y hurten el cuerpo y digan que efectivamente resucitó, y entonces la cosa se ponga peor de como estaba. Así que mandaron una guardia a guardar el sepulcro. Pero entonces dice la palabra de Dios que aparecieron unos ángeles. Los mismos guardias en el sepulcro vieron a los ángeles, y la visión fue tan gloriosa y tan poderosa que los guardias se desmayaron, se quedaron como muertos ahí. Así que los propios guardias fueron testigos no solamente de la resurrección, sino aún de la manifestación angelical. Y entonces, cuando los guardias fueron a contar a los sacerdotes lo que había sucedido, les dieron mucho dinero y les dijeron: cuando ustedes les pregunten qué fue lo que sucedió, digan que se robaron el cuerpo. Digan que se robaron el cuerpo. Se dice que aún hasta el día de hoy la historia esa se mantiene, que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo. Pero aún, aparte de los 500 hermanos que menciona Pablo en los Corintios, aún la misma guardia romana que habían mandado a poner fueron también testigos de lo que sucedió aquella mañana de domingo. La resurrección del Señor Jesucristo confirmó su identidad como hijo de Dios. Den un aplauso al Rey, por favor. Algo maravilloso, y es mi último punto. Dijo Juan que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, ni siquiera en el mundo cabrían los libros que se tendrían que escribir al respecto. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, mientras Juan el Bautista está predicando y hablando acerca de que el reino de Dios se ha acercado y que la gente se arrepienta y vengan a crean en el Evangelio, y las multitudes salían a él. Y entonces, uno de esos días, dice la palabra de Dios, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, Juan 1:29, que venía a él, y dijo: mire qué sucedió. Quiero que usted imagine esta escena. Mire, Juan salió a predicar y empezó a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. La Biblia dice que las multitudes salían a él de todas las ciudades cercanas a donde él predicaba. El hombre cargaba una tremenda unción que traía convicción de pecado. La gente se metía al río Jordán, confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba como símbolo de purificación. Y entonces, en uno de esos días, el Señor Jesús apareció. Fue el principio de su ministerio terrenal, y dice la palabra de Dios que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: vea esto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo: el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Entendemos ahora que lo que Juan quería decir era que Jesucristo había venido como ese sacrificio perfecto. Los judíos entendían perfectamente el asunto, porque ellos durante siglos habían vivido bajo un sistema a través del cual ellos se relacionaban con Dios mediante sacrificios de animales inocentes que eran ofrecidos, desangrados, por causa de sus pecados. Y entonces los judíos entendían que un sacrificio inocente en el templo significaba que ese sacrificio representativamente moría y derramaba su sangre para que ellos pudieran ser reconciliados con Dios. Así que cuando Juan dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios, él está hablando de que ahora el Señor Jesucristo se va a presentar como un sustituto perfecto a favor de la humanidad pecadora delante de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 10, verso 12,
dice la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Él fue el sacrificio, porque Él fue el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que, como le decía, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido un sistema de sacrificios mediante el cual el hombre podía ser reconciliado con Dios al expiar sus pecados. Esto mediante el sacrificio de un cordero. Este animalito, este cordero inocente, ocuparía el lugar del transgresor ante Dios y moriría sacrificado, derramando su sangre inocente en beneficio del pecador, para satisfacer la justicia de Dios, que había sido deshonrada por la desobediencia. En el nuevo pacto, el sistema sería similar. La grandísima diferencia sería que en vez de sacrificar un cordero, un animalito inocente a favor del pecador, el Hijo de Dios, diga conmigo, el Hijo de Dios, ocuparía ese lugar, siendo sacrificado en una cruz y derramando su sangre inocente a favor de los hombres. En primer lugar, para satisfacer la justicia de Dios, deshonrada por el pecado, y segundo, para otorgar perdón y limpieza de pecado a todos aquellos que creyesen en el Señor Jesucristo. Así que el sacrificio se ejecutó sobre aquella cruz. Todos lo sabemos muy bien. El cordero fue sacrificado, la sangre inocente del Hijo de Dios fue derramada para expiar el pecado de los hombres. Como decíamos hace un domingo, 2 domingos, un inocente ocupó el lugar de los culpables y todo fue consumado. Jesucristo dijo: consumado es. Vinieron horas de gran expectación al nivel de la eternidad, al nivel de los ángeles, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. El sacrificio tenía que ser perfecto para no fallar. Pero era Dios el Padre el que tenía que validar la legitimidad de ese sacrificio, si había sido acepto o no, si había sido perfecto o no. Aceptarlo como pago por los pecados de toda la humanidad, solamente Dios el Padre podría validar o certificar la legitimidad de ese sacrificio. Así que yo creo que en la eternidad había una santa expectación de parte de los ángeles y de los seres celestiales para ver si realmente el sacrificio había sido perfecto y era suficiente para satisfacer la justicia divina. Así que aquel domingo por la mañana, escuche bien, el Espíritu de Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Y eso, ¿sabe qué significaba? Que el sacrificio había sido aceptado y que el Padre certificaba mediante la resurrección. Escúcheme, que el cordero que había sido inmolado, gloria a Dios, había llevado el castigo por el pecado de la humanidad. Y ahora ese pecado había sido consumado y había sido perfecto. No había nada más que ofrecer, porque el cordero se había entregado a él mismo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. Con razón Pablo dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Él dijo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la resurrección del Señor Jesucristo es en algún sentido la certificación de Dios, la certificación del Padre de que el sacrificio había sido acepto, de que el pago había sido efectuado, de que el inocente había muerto por los culpables y el cielo había recibido, la justicia divina había recibido ese sacrificio como completamente válido para beneficio de todos aquellos que creyeran. La expiación fue realizada, Dios validó la legitimidad y el efecto del sacrificio de su Hijo a favor de su santidad y su justicia, y entonces le dio a los hombres la oportunidad de ser totalmente reconciliados con Dios por razón de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que mire y medite en esto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que cualquiera que venga a Él y crea puede recibir total perdón y reconciliación
con el Padre Celestial. Y todo esto gracias a la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo ofreció. Hoy, toda persona que crea, toda persona que se arrepiente de sus pecados, puede alcanzar ese perdón y esa reconciliación a través de la misericordia de Dios. Así que la resurrección de Jesús, y ese es mi tercer punto, confirma que su sacrificio por los pecados del mundo fue aceptado y validado por el Dios Todopoderoso. Levanta tus manos al Rey de Gloria. Qué maravilloso es que dice la palabra de Dios, porque fuimos sepultados juntamente con Cristo mediante el bautismo. Dice, pero así también somos levantados juntamente con Cristo en su resurrección. Dios y Padre, te damos gracias. Dios y Padre, te damos gracias. Recibe gloria y honra de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, por lo que tú has hecho, Señor. Yo quiero que me mire un momentito más. Mire, ahorita terminamos. Jesucristo dijo, consumado es. En relación con el pecado, todo se llevó a cabo en la cruz. Él pagó el precio. Pero todavía faltaba que el Padre aceptara el sacrificio y validara el sacrificio mediante la resurrección. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos recibido lo que Jesucristo prometió. Hemos recibido perdón de pecados y hemos recibido la vida eterna. Pero yo quiero decirle algo. Hay algo que falta que usted y yo recibamos para que todo lo que Jesucristo hizo por medio de su sacrificio y su resurrección quede completamente completado. La palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué es? Lo que falta que usted y yo experimentemos para que la obra de Cristo sea completamente terminada. Hace falta que usted y yo resucitemos de los muertos y recibamos un cuerpo glorificado. En el momento en el que usted y yo, tal y como Jesucristo lo prometió, nos levantemos, porque Él fue el primero de la resurrección. Él ha sido el precursor. Él murió en la cruz por el pecado en representación nuestra, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, y nosotros vamos ahora en todo este proceso atrás de Él. Gloria al Señor. Él fue el primero de la resurrección, y luego nosotros también vamos a resucitar. ¿Alguien dice amén a eso? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, dice la palabra de Dios, si cree en mí, no morirá eternamente. Así que cuando usted y yo, en su segunda venida, va a suceder una de dos cosas. Si usted ya partió con el Señor, si usted ya se durmió, ya se petateó, pues usted va a resucitar. Pero quiero decirle algo, no va a resucitar con el mismo cuerpo que usted tenía. Ese cuerpo fue formado de polvo y volvió al polvo. Usted va a resucitar con un cuerpo como el que tiene Jesús ahora, que es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no muere. Es el cuerpo eternal que usted va a tener, que no está sujeto a pecado, ni a tentación, ni a maldición, ni a envejecimiento, ni a dolor, ni a ninguna de las cosas que afectaron este cuerpo mortal. La Biblia dice que lo mortal será absorbido por la vida. Una de dos. Si usted y yo ya estábamos dormiditos, cuando el Señor regrese vamos a resucitar tal y como el Señor lo prometió, pero vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, eternal, incorruptible. Pero si usted y yo todavía estamos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese, y ese era el anhelo de Pablo, qué tremendo, ese era el anhelo de Pablo. Decía, yo quiero vivir eso. Yo quisiera ser revestido y no desnudado. Es decir, yo quisiera que el Señor regresara cuando yo estuviera vivo, para que en vez de transicionar por la muerte, yo simplemente experimente una transformación. Este cuerpo mortal, para los que estén vivos, cuando el Señor Jesucristo regrese, ese cuerpo mortal se va a convertir, se va a transformar en un cuerpo glorificado. Usted va a recibir un cuerpo glorificado estando con vida. Esto es un misterio, decía Pablo.
Pero es maravilloso porque cuando eso suceda, cuando los muertos resuciten con un cuerpo glorificado y los que estemos vivos seamos transformados y recibamos un cuerpo glorificado también, ahí la obra que comenzó en la cruz, gloria a Dios, y luego 3 días y 3 noches en el medio de la tierra, y luego en la resurrección, esa obra se va a completar. Y la muerte, dice la Biblia, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no existirá nunca más. Dele un fuerte aplauso al Rey, aleluya. ¿Cuántos aquí creen en el Hijo de Dios? Aleluya. ¿Cuántos aquí creen en aquel que murió pero resucitó? Ponte de pie y levanta tus manos, aleluya. Levanta tus manos y dale gloria a tu Rey, dale gloria a tu Rey, dale gloria a tu Rey, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos. Comienza a exaltar a Jesús, dale gracias, levanta tu voz, dile gracias Jesús por lo que tú has hecho. Tú tienes las llaves de la muerte, tú tienes las llaves del Hades. Yeah. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dilo. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Levanta tus manos. Señor, la resurrección de Cristo es la garantía de que para nosotros, Señor, la muerte es solamente una puerta de lo natural, de lo temporal a lo eterno. Señor Jesús, gracias porque hoy tenemos esperanza, tenemos seguridad, tenemos confianza. Tú resucitaste de entre los muertos, tenemos vida eterna, podemos confiar, podemos descansar en tu promesa, podemos entrar en el reposo de Dios. Oh sí, Señor, poderoso, dile, poderoso su nombre. Cántalo fuerte. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser.
Poderoso su nombre es, no hay otro. La iglesia sola, poderoso, poderoso su. Exáltalo. Él. Poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 Aleluya. ¿Cuántos celebran la victoria de Cristo en este día? ¿Cuántos celebran la victoria de nuestro Rey sobre la muerte? Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Abraza fuerte en tu corazón, iglesia, esta importante realidad. Cristo venció a la muerte. Nuestras vidas están seguras en sus manos. Amén. Gloria al Señor. Oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el que comenzó en ti la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda de todo mal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y ponga sobre ti paz. Que el glorioso Espíritu Santo repose sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, redimido por la sangre del Cordero. En tu espíritu, en la nueva creación, está la imagen del Cristo que resucitó. Ese es el Cristo que mora dentro de nosotros y que es la esperanza de gloria. El Cristo resucitado es el Cristo que ha venido a morar dentro de los creyentes y dentro de la iglesia de Jesús. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno, en el nombre de Jesús. Iglesia, les amo muchísimo. Tengan un excelente domingo, una feliz semana. Dios me los bendiga. Lo mejor de Dios está por venir. Aleluya.